Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en esta tarde de sábado 4 de julio del 2020. Son las 3 de la tarde con 3 en punto de la tarde. Estamos en vivo aquí en Antena 6 y en el Facebook Live de En la Esquina del Parque con su servidor y amigo Fernando Fait en su programa de análisis y opinión En la Esquina del Parque. Hoy es nuestro programa 1576. En este que es el 180º día del año, 86º día del año, 186 días completamos el día de hoy para que nos resten 180 días para decirle adiós a este inolvidable 2020. Saludamos a quienes nos siguen en el Facebook Live de la Esquina del Parque, Facebook Live de Antena 6, en Antena 6, www.antena6.com. También en Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Interlatins, Canal 23, allá especialmente en la zona sur del país, y Cable Santos, Canal 267, saludando especialmente a la gente de Rosario, de Frailes, de Jericó, toda esta zona hermosa del sur del cantón más lindo de Costa Rica, el Cantón de Desamparados. Esperando que usted y su familia estén en las mejores condiciones, todos en casa cuidándonos y cuidando a los demás, haciendo lo que nos corresponde. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la economía del país, cómo está la economía a nivel del Estado, cómo está a nivel de las entidades financieras y cómo está también para los ciudadanos, cuáles son las mejores decisiones para tomar. Por eso en algunos minutos estará con nosotros el economista y máster en riesgos Pedro Aguilar Moya, a quien hemos invitado en esta tarde de sábado para que pueda conversarnos de cómo está el entorno económico desde su perspectiva como profesional en la materia. Así que de verdad le agradecemos su sintonía, que nos deje en el Facebook Live de la Esquina del Parque o de Antena 6 su saludo desde donde nos está mirando y escuchando el día de hoy. Nos puede dejar un mensaje por el 8717-2424, FAC, puede ser WhatsApp o mensaje corriente de texto. Nos dice desde dónde nos está sintonizando. Igualmente, si tiene alguna consulta o comentario con nuestro invitado, también invitados a dejarlo por ahí en el Facebook Live de En la Esquina del Parque. Cada sábado, después de 15 años, la costumbre no cambia. Nos gusta hacer un viaje por la historia. Así que nos vamos a nuestra sección En un día como hoy. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. 4 de julio 1541. En México, como consecuencia de las heridas recibidas en Nochtitlán, el 24 de junio pasado, muere Pedro de Alvarado, conquistador español. 4 de julio 1776. El presidente del Congreso Continental, John Hancock, firma la Declaración de Independencia de los 13 estados de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson. Primera formulación de los derechos del hombre, con resistencia política contra todo gobierno que no garantice la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, es el nacimiento de una nación. 4 de julio 1790. En
Gales, Reino Unido, viene al mundo George Everest, geógrafo y topógrafo que será responsable general de la topografía de la India desde 1830 hasta 1843. En 1862 resultará elegido vicepresidente de la Royal Geographical Society y en 1865, un año antes de su muerte, verá el bautizo en su honor de la montaña más alta del planeta, el Monte Everest, con su nombre por su sucesor Andrew Bagot. 4 de julio 1807 nace en Niza, actual Francia, Giuseppe Garibaldi, revolucionario italiano que luchará por la unidad de Italia. 4 de julio 1847 nace en Cartago el señor Manuel María de Peralta y Alfaro, marqués de Peralta y conde de Clermont, además benemérito de la patria. 4 de julio 1882 nace el historiador Luis Felipe González Flores, Premio Magón 1969, y en un día como hoy, 4 de julio del año 1934, debido a las investigaciones que ha venido desarrollando los últimos años, muere de leucemia en Francia Marie Curie, científica polaca naturalizada francesa, pionera en los primeros tiempos del estudio de las radiaciones y Premio Nobel de Física en el año 1903. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. Ante la alerta por coronavirus, aprendamos cuándo hay que lavarnos las manos. Antes de tocarse la cara, antes de preparar alimentos y comerlos, después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales, después de toser o estornudar, después de visitar o atender a una persona enferma, después de tirar la basura, después de utilizar el transporte público, después de estar con mascotas, luego de estar en zonas públicas, después de tocar dinero o llaves, después de tocar pasamanos o manijas de puertas. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Más televisión, nuestra televisión, ahora más tuya. Antena 6, próximamente, nueva imagen. La Caja Costarricense de Seguro Social es una entidad humana que está llena de funcionarios que están trabajando en primera línea para recuperar pacientes. Durante 21 días recibí atención por parte de los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social de la más alta calidad. Deseo enviar un mensaje de solidaridad y esperanza. También que continuemos con la misma actitud cívica con la que hemos estado desde el momento cero, porque solo juntos salimos adelante. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones.
Son las 3 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros en su programa En la Esquina del Parque. Saludamos a doña María Luisa Rojas Zamora, que nos reporta ya su sintonía. También don Oscar Mario Araya. Igualmente saludar a don Otto Rodríguez, que está en Panamá con una hora más. Me pone aquí, son las 4 de la tarde. Muy bien. Saludos hasta la hermana República de Panamá. Y bueno, creo que ya estamos por ahí con nuestro invitado, don Pedro Aguilar Moya. Estamos, si me notan a mí un poquito medio pixeleado, ya estamos arreglando el internet, pero ahí está don Pedro Aguilar Moya con todas las de ley sin mayor problema. Pedro, un gusto saludarlo en esta tarde de sábado, aquí en la esquina del parque, aunque sea bajo techo y en cada casa. Así es, sí me escucha bien, don Fernando. Lo escuchamos sin mayor problema. Excelente, bueno, muy buenas tardes a usted, don Fernando. Es un gustazo que me haya tomado en cuenta esta tarde para compartir con toda su audiencia. Son muchos años, ¿verdad? 15 años no se los brinca cualquiera. Y bueno, qué dicha que me invitó. Y estaba pendiente esta invitación. Claro. Antes en radio, hoy en televisión para que lo vea más gente. Claro, yo se la había tirado ya a don Fernando que cuando me llevaba, que cuando me invitaba, y ahí se me había esquineado, pero lo importante es que aquí estamos. Es que en la esquina del parque nos esquineamos muchas veces. Pedro, muy importante, estamos en una situación país difícil, pero adicionalmente a esto, ya nuestra economía venía ahí como dando pasitos de poca seguridad. Yo quisiera que en esta tarde, tenemos buen tiempo, pudiéramos conversar de la situación económica en tres grandes escenarios. Uno, el Estado, porque creo que lo he dicho varias veces en este programa y en muchos otros espacios. Antes pensábamos que invertir en el Estado era lo más seguro y desde septiembre del año pasado se nos tambaleó esa idea. Entonces, ver cómo está el tema financiero a nivel del Estado costarricense. Un segundo escenario dentro de algún rato con las entidades financieras que tienen que navegar en ese mar financiero donde el Estado costarricense tiene mucho que ver. Y no menos importante, aterrizar con los ciudadanos que hoy están preocupados de cuánto le alcanzará el dinero, que si deben de correr a pagar sus deudas, si invierten, si quitan la tarjeta de crédito. Entonces, un poco navegar sobre esta mar financiera en esta tarde de sábado, Pedro, y iniciar un poco cómo ves la situación general del país y del Estado costarricense en este tema tan importante. Sí, hay varios temas ahí que se pueden encadenar tal y cual lo menciona usted, don Fernando, y yo creo que antes inclusive uno de hablar del tema país es ver lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Lo que está También pasando en Costa importante. Rica es un tema similar al que está pasando pues prácticamente a nivel global. Entonces, a nivel global, todos los países evidentemente están con el problema de salud, tratando de diferentes formas controlar el tema sanitario, y de la mano lo que generalmente está pasando es países que van a tener o están tratando de dar muchos estímulos a nivel fiscal, es decir, los gobiernos están interviniendo, como lo están haciendo también en Costa Rica. El tema es, y un poco con lo que usted decía, don Fernando, ¿en qué momento nos tomó la pandemia? Hay ocasiones o a veces uno ve medidas muy buenas en los países y la gente las publica y la gente dice, bueno, ¿y por qué aquí en Costa Rica no lo hacen? Como cuando dan algunas medidas de gasto que hace el gobierno alemán, que me parecen muy buenas. Pero ahí sí entonces nos lleva a relacionarlo a qué pasa en Costa Rica. Costa Rica, el tema del COVID lo toma ya tambaleado, ¿verdad? Es decir, eso es como cuando uno ya venía resfriado, ¿sí? Y le da una recaída. Entonces nos complica mucho más el escenario. El país venía con niveles de crecimiento que apenas alcanzaban para poder decir que eran regulares. Ya traíamos un problema de desempleo importante,
sumado a problemas estructurales, como por ejemplo, un poco lo que usted también comenta, don Fernando, del tema del endeudamiento de la gente. Se viene el tema de la pandemia, Costa Rica comienza a hacer lo mismo que están haciendo otros países también, controlar el tema de la salud, ¿sí? Y ver de qué manera ayudamos, solventamos a todas estas personas, a todas estas empresas que la comienzan a ver mal. Entonces ahí vienen iniciativas como, por ejemplo, el bono proteger, no pagar impuestos en cierto tiempo, algunas moratorias desde el punto de vista de crédito, que se pudiera dar retiros del FCL y demás. El tema es que esos son paliativos. Esos son paliativos. Y lo complicado que esto tiene, don Fernando, es que el tema de la pandemia, como lo hemos visto esta semana, creo que ha sido clarísimo, no es que con 2 o 3 meses, ya después las cosas, cuando se empezaran a aperturar, iban a caminar muy rápido. Entonces yo creo que tenemos que ser muy conservadores porque el escenario y las perspectivas de lo que está pasando en el mundo y de las que tenemos hoy por hoy, creo que se van a complicar más en los próximos 6 meses, 6, 12 meses. Don Pedro, muy importante usted plantea algo, porque sin duda alguna ahora tenemos un excelente acceso a la información de lo que nos pasa en Costa Rica y ni qué decir en el mundo. Usted ponía el ejemplo de la presidenta de Merkel en Alemania, pero no tan lejos. Hay gente que en redes dice, pero ¿por qué no podemos hacer lo que hace Bukele en El Salvador, que está dando un aporte de $300 y la gente lo multiplica y dice, bueno, eso es más plata que el bono proteger? ¿Cómo es que él está funcionando? Y queremos a veces tomar recetas sin fijarnos y voy a utilizar la analogía con un queque, el horno, el tipo de materiales en la calidad, y creemos que con nuestro horno y que con lo que tenemos podemos hacer la misma receta. Un poco que nos pueda dar esas luces en ese preámbulo que me parece muy importante, porque no estamos lejanos nosotros. Lo que afecta a Estados Unidos, cuántas exportaciones nuestras no están llegando ya a los Estados Unidos, y ni qué decir a Europa. Cuánto el turismo se ha visto golpeado en el país porque no está viniendo nadie, no solo por el cierre de fronteras, sino, como usted dice, por este preámbulo a la nueva normalidad que vamos a tener, don Pedro. Sí, y ahí, por ejemplo, el ejemplo de Alemania es bien interesante, porque cuando la gente quiere que Costa Rica haga cosas como las que hace Alemania, lo que hay que tener en cuenta es que Alemania tiene sus finanzas públicas, es decir, el flujo del gobierno, el presupuesto del gobierno está muy ordenado. Nosotros no, nosotros tenemos un problema que ya las noticias la gente está cansada de escuchar, el tema del déficit fiscal. Por eso vino el tema de la reforma fiscal, que duraron ¿cuántos años no duramos para aprobar eso? Y cuando se aprobó y parecía que la cosa se podía ordenar, incluso habían proyecciones de que si el país más o menos se mantenía ordenado después del tema del paquete fiscal, más o menos al 2023 íbamos a nivelar la deuda, y esas eran las proyecciones bajo un escenario normal. Pero entonces nos llega esta cuestión del déficit, de la pandemia, y ese es un tema que yo creo que tiene preocupado ahorita a todo el mundo, y que necesita sí o sí un pacto. Yo creo que a veces es bien interesante, don Fer, porque cuando uno va a dar una charla de actualización económica, a veces le piden a uno soluciones, ¿verdad? O recomendaciones. Podríamos decir un montón de cosas que podrían hacerse, pero en la dinámica actual, más que decisiones económicas, donde podríamos estar o no de acuerdo, dependiendo de la ideología, pasa más en un escenario como el nuestro, por un pacto social de muchos grupos, y ahí entra un poco al tema de que usted mencionaba, el tema del Estado, ¿no? Nosotros tenemos un Estado muy fuerte, un Estado muy importante, que es fundamental, tiene ejes fundamentales para el desarrollo de este país, y a la vez también el país le ha apostado a un modelo de desarrollo donde hay un sector empresarial que también es muy importante. Entonces, a veces uno, cuando ve en las noticias estos grupos, que cada cual va por sus intereses, yo creo que ese es el gran reto que hoy por hoy tenemos como sociedad para tratar de ordenar la casa. Y no lo digo en términos románticos, lo digo en términos de que el país está en una condición muy vulnerable, que si no se toman, yo creo que ya estamos sobre tiempo, pero si se siguen postergando los remedios en temas de ordenar las finanzas del gobierno, pues podríamos estar enfrentándonos a una crisis todavía peor, y ya no solo en términos de empleo. Bien lo menciona usted, don Fernando, la proyección que dio Banco Central
para el turismo es que este año iba a decrecer un 27%, es decir, casi un tercio. Y con la cifra más reciente que salió hace unas pocas semanas de cómo se ha comportado en abril, haciendo una comparación contra el año pasado, era un decrecimiento del 55%. ¿Ah? Entonces, eso es como que yo estaba ganando 100 y ahora estoy ganando 50. Eso es prácticamente que la mitad completa del sector está reduciendo su actividad y todos los sectores de la economía están igual. Sin embargo, y ahí es donde viene la preocupación en este momento, de alguna manera, por más críticas que se puedan hacer, se dieron ya algunas iniciativas para paliar los peores momentos. Es decir, está el tema del bono proteger, aunque nunca falta alguien que en redes sociales diga, a mí no me lo dieron, ¿verdad? Se dio el tema de la moratoria de pagos de crédito, de impuestos, de pagos a la Caja Costarricense de Seguro Social, de trabajadores independientes y todo esto. Ya todo eso pasó. A partir de julio esa realidad ya se acabó. Y creo que seguimos sin una ruta clara de cómo poder sobrellevar, no sé si es la nueva normalidad, no sé si es el transcurrir en función de lo que está pasando a nivel médico con el virus, pero entonces yo creo que eso es una preocupación y ahí ya no tanto como economista, sino como ciudadano, a uno lo que le preocupa es que no parece haber una ruta clara a nivel gobierno de cómo ya no cómo responder, sino cómo sobrellevar y reactivar la situación que tenemos. Don Pedro, ahora que usted habla del tema que más que decisiones económicas uno podría pensar lo que la gente a veces más en tiempos de pandemia no le gusta que uno mencione y son las decisiones políticas, porque son las que marcan el camino de una construcción no solo de presente, sino de mediano y largo plazo, que es lo que ha sido la ausencia que ha tenido el país en los últimos años. Hoy nos encontramos ante una posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que marca muy duramente algunas líneas y preocupados hoy creo que los que seguimos estos temas nacionales, nos hemos encontrado una hoja de ruta que dice el exministro Rodrigo Chávez, que él ya venía con un lapicito haciendo punta y haciendo números de lo que podían costar algunas instituciones. A uno lo que no le cabe ni antes ni en este momento es dos elementos. Primero, si el valor que él pueda ponerle sea el valor real, y segundo, en una situación de crisis, ¿quiénes se podrían aprovechar de una compra de estas? Porque tampoco significa que aunque algunas de las instituciones que él plantea como deficitarias o que no deberían estar en el Estado costarricense, se vayan a dar por 5 colones o 10, sino que tendría que ser, si fuera del caso y en una gran discusión nacional, porque creo que esto es como cíclico, don Pedro. Creo que usted no había nacido, pero yo tenía como 7, 8 años cuando en el gobierno de Rodrigo Carazo, el Fondo Monetario y en una crisis mundial también quiso poner una hoja de ruta. Son tiempos muy diferentes, por supuesto que sí, pero si no parte de una discusión nacional, como usted lo decía, va a ser difícil concretarlo. ¿Cómo ve usted este escenario? Y soy muy claro, es muy fácil para nosotros desde afuera, no sabemos las presiones, las decisiones que están dentro de gobierno, siendo muy claro, don Pedro, también que en el país, y eso no se puede negar, grupos poderosos en todo nivel están buscando que la línea de pensamiento de ellos sea la que ojalá triunfe en la posición de gobierno. Sí, yo ahí, don Fernando, vamos a ver, sin tener todavía, sin que se nos haya dicho las líneas delgadas de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como bien usted lo apunta, que en su momento, en la década de los 80, pues con la crisis que tuvo Costa Rica, recuerde que después de ahí, bueno, usted vivió eso bastante, don Fer, vienen los famosos programas de ajuste estructural y una serie de medidas que el fondo o se dan o se dan. Entonces, yo lo que temo es que precisamente esa va a ser la forma de salida, porque estamos en una situación, por ejemplo, el déficit fiscal
famoso déficit fiscal como porcentaje de la producción nacional cerró un 7% el año pasado, y este año algunos dicen que va a ser de 8,5, algunos dicen que de 9, algunos dicen que es de 10. Cualquiera de los tres que acabo de decir son igualmente escandalosos. La nota de riesgo del país, el país es visto cada vez como más riesgoso, y si eso pasa, entonces lo que va a pasar es que en el resto del mundo van a decirle, no, yo plata a Costa Rica no le puedo prestar. Y cuando uno dice que no le puede prestar plata a Costa Rica, es que entonces el gobierno no tiene cómo financiar, desde los salarios de los colaboradores del sector público, ni financiar sus instituciones, y el país ahí sí se puede estar enfrentando a una crisis que yo creo que a esas magnitudes no ha llegado todavía. ¿Por qué? Porque hemos pasado por esos 2 o 3 meses donde, aunque hay personas que la están pasando mal respecto a cómo estaban, hay negocios cerrados, hay personas despedidas, hay personas con jornadas suspendidas, con reducción de jornada, todo ese escenario en el que estamos, sí han habido algunos estímulos, algunos paliativos. Es decir, en Costa Rica todavía no nos hemos enfrentado a un comercio saqueados, por ejemplo, porque la gente diga tenemos. Entonces yo creo que lo que el Fondo Monetario nos vaya a esa hoja de ruta, posiblemente en medio de esta dinámica de los grupos de poder que tenemos en el país, o grupos representativos, va a haber muy poco margen para poderle mover las condiciones al fondo. Entonces creo que ya tuvimos, que mi visión es un poco ahí, que ya tuvimos el espacio para hacerla a la tica. Ya esos grados de libertad se nos vencieron. Inclusive recuerdo que durante el mismo gobierno, creo que fue el gobierno de la señora Laura Chinchilla, que estuvimos a punto de tomar un acuerdo a nivel de finanzas públicas que al final no pasa, ¿verdad? Y se tomó hace 6 meses y nadie tuvo en cuenta que venía el tema de la pandemia. Entonces yo creo que el margen de acción que ya tenemos es muy poco, y muy posiblemente la solución de esto no va a ser a la tica, sino va a ser a lo Fondo Monetario Internacional. Entonces lo que hay que tratar de hacer, ya yo esto no lo veo, don Fernando, como tratemos de sacar la mayor ganancia, no, sino más bien tratemos de minimizar las pérdidas. Por ejemplo, usted dice algo muy importante y es algo muy interesante. Si salimos a vender algo, hay que saber en qué momento se vende, no cuando todo está peor, porque entonces me lo van a comprar, pero me lo van a comprar muy barato, ¿verdad? Entonces yo creo que tal vez esa puede ser los plazos que yo creo que a nivel gobierno, pues en una eventualidad se pueden poner en discusión, de que tal vez no sea este el momento, pero yo creo que la hoja de ruta del fondo pues siempre ha estado muy de la mano a apertura de mercados, no va muy de la mano, ni es muy amigo del tema de nacionalizaciones, ni de la participación del Estado en la economía. Entonces yo creo que ahí habrán sectores que posiblemente van a ser más sacrificados que otros en esas negociaciones. Don Pedro, en esa hoja de ruta del Fondo Monetario, o en lo que plantea más bien don Rodrigo, el exministro de Hacienda, habla de una serie de entidades. A mí me gustaría conocer su opinión sobre si coincide con esas entidades que pudieran hacer. Se habla ahí de VIXA, que ya creo que es muy claro para todos los costarricenses que es una inversión que no genera mayor cosa. Se habla del Banco de Costa Rica, que sí toca fibras muy fuertes a nivel no solo de la banca pública, sino de los empleos. Se habla de la refinadora costarricense de petróleo, que solo en nombre se queda de refinadora porque no refinamos en el país. Se habla de la Fábrica Nacional de Licores, que creo que tiene ahí un monto muy pequeño, muy ridículo de venta. Bueno, 20 millones de dólares los desearía yo tener en una cuenta, pero en función del déficit y la economía del país, sin duda alguna que 20 millones de dólares no pareciera ser un tema agobiante. Curiosamente, no veo por primera vez en esta línea al Instituto Nacional de Seguros, que ha sido uno de los temas fuertes que se ha hablado en el pasado, y aparece un tema muy curioso, que es el de la marca Colby del ICE a nivel de estos servicios de telecomunicaciones. ¿Cómo ve usted en ese escenario? O le pregunto, si mañana se fuera don Elian y ustedes lo llamaran a ser el 7º ministro o 8º ministro de Hacienda,
¿cuáles creen que deberían ser esa hoja de ruta en este primer escenario que estamos analizando del Estado costarricense, don Pedro? Sí, yo creo y a mí me parece que hay algunos sectores. Vamos a ver, nosotros como país, cuando uno habla de la palabra monopolio, ¿verdad? Alguna gente lo relaciona al Estado, ¿verdad? Entonces dice, el Estado no puede hacer la teoría, lo que dicen los libros a veces, si el Estado se mete a jugar de empresario, ¿verdad? Vean que Costa Rica en la época del Estado empresario, inclusive se llegaron a ensamblar carros aquí, en este país, lo cual hoy por hoy posiblemente nadie pensaría hacer. Pero a mí me gustaría que esta discusión no solo gire en torno al modelo, tiene que ser un modelo país, y no solo pasa por las correcciones que haya que hacer a instituciones del Estado. También hay monopolios o hay estructuras que están pensadas con muy pocos participantes o como oligopolios, por ejemplo, con mucho poder de mercado y que son sectores súper protegidos a nivel privado. Entonces yo creo que cuando uno sienta estas cosas en las negociaciones es donde precisamente es complicado que los grupos puedan empezar a conciliarse. Por ejemplo, vi un artículo muy interesante de un exregulador de don Denis Meléndez, creo que salió esta semana pasada, donde hablaba del tema de los aranceles, por ejemplo, el azúcar, ¿verdad? El sector azucarero. ¿Cuánto no se ha hablado en Costa Rica del sector arrocero, por ejemplo, de todos los aranceles que maneja el sector? Donde también se ha demostrado con números que, por ejemplo, es como la regla del 80-20, ¿verdad? A veces son sectores que tratan de decir que ocupan esos subsidios, esos aranceles para ayudarle a un pequeño productor. En realidad no es cierto, ¿eh? En realidad son 3 o 4 grandes y durante todo el proceso la cadena de valor al pequeño, los márgenes de ganancia que le quedan no son suficientes. Entonces yo creo que hay que emparejar la cancha. Don Pedro, perdón, y vea usted cuánto generó de ruido. Quitemos las formas de lo como sucedió con el tema del cemento, que era uno de esos casos. Bueno, eso es un buen ejemplo. Quitando los estilos y las formas, ¿verdad? Porque ya eso es otro desvirtuó, pero el primer punto de cómo se rompía que solo 2 entidades trajeran cemento, que ya la calidad y todo el resto, pero no nos dimos la oportunidad de esa discusión, y qué bueno que usted la propone, porque tiene que ser las 2 caras de la moneda, la construcción de esta economía nuestra. Claro, y yo creo que eso es un tema, hay mucho interés de grupos y uno lo puede comprender, pero por ejemplo, se me viene a la mente el tema del azúcar, se me viene a la mente el tema del arroz. Yo recuerdo que el primer artículo que yo publiqué hace como 10 años se llamaba Subsidios a los grandes arroceros, cuando ese tema estuvo de moda, y ahí yo explicaba con lo que había leído precisamente eso. Algunos pocos grandes productores se aprovechaban de grandes beneficios que el mismo gobierno les promovía a esos grandes productores privados, ¿verdad? Y cuando uno veía a los grandes representantes en las mesas golpeando la mesa, tratan de decir que es para el pequeño productor y en realidad eso no es tan cierto. Entonces, yo me pregunto, instituciones como el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el COPROCOM, ¿verdad? El tema del cemento que usted toca, don Fernando, que es, ojo, el tema del cemento no es solo la carretera, ahí está asociado a un sector clave de la economía, que todo lo que tiene que ver con construcción. Y eso puede abaratar o encarecer muchísimo un sector que para la economía es importante. Entonces, el tema del cemento, más allá de toda la parte mediática en lo que se convirtió, que lamentablemente se dio, como transcurrió y todos conocemos, yo creo que sería muy sano que haya mayor competencia y cemento de buena calidad y ojalá más barato. Pero eso también pasa por reglamentos y pasa por ajustes que como país también, o sea, eso debería ser parte de los temas que también se discuten. No solo si vende una institución de gobierno, sino también cómo emparejo la cancha. Que lamentablemente en la agenda del fondo no viene, y es cuando todavía más los grupos de poder se aprovecha, porque dicen, ve, es que el fondo está diciendo esto y no nos mete a nosotros, y es donde nosotros deberíamos de tener como país la capacidad de decir, bueno, perfecto, hay que revisar
de los bienes del Estado que no están sirviendo y los servicios. Bueno, revisemos también los del otro lado. De por sí estamos Claro. en época de pandemia en la que hay que revisar todo. Correcto, correcto. Y eso es parte de donde comenzábamos hoy conversando del famoso pacto social a la tica. Yo creo que ahí es donde debería haber una cordura de que independientemente si es público o privado, el tema es emparejar la cancha. Y ojo, hablé de arroz, hablamos de azúcar, estamos hablando de cemento, o sea, estamos hablando de tres, principalmente en el caso de arroz y azúcar, por poner esos dos, que forman parte clave de la canasta básica de la gente. Y el que más peso tiene eso en una canasta básica es de la gente pobre, ¿verdad? Entonces, por ahí donde yo creo que esas discusiones hay que llevarlas a la mesa. Yo, por ejemplo, que he tenido mucha cercanía con el sector financiero, porque desde que empecé a trabajar ha sido en el sector financiero. Tengo buenas amistades en el sector, tanto en lo que es banca estatal, banca privada. Soy súper cercano y amigo, me considero del sector cooperativo. Mucha gente a veces tiende a irse en contra del sector financiero, ¿verdad? Y cuando uno analiza cosas y a veces decisiones que pasan, uno también entiende que hay un montón de regulación que el mismo aparato de los reguladores pone, que hace a las instituciones tomar decisiones. Hace media hora me llegó y vi un comunicado que sacó por ejemplo, la Caja de Ande, que ya que su junta directiva estaba tomando la decisión por el 20 de junio, creo que se aprobó el tema de que ya no se le puede dar créditos, si no estoy equivocado, a personas que su salario líquido sea inferior a 200,000 colones, ¿verdad? Entonces, y que si no podía tener multas con respecto al patrimonio, ¿verdad? Y es una institución cuyo patrimonio es de los mismos accionistas, ¿verdad? Esa es la palabra que se utiliza. Entonces, cualquiera podría pensar, bueno, el gran enemigo de nosotros son una institución financiera y en lugar de ayudarnos, etcétera. Bueno, en el fondo también hay regulación que los está llevando a ese tema. El tema, por ejemplo, que ha sido polémico ahora de estos días recientes de las tasas usura. Yo creo que son varias instituciones las que también pues ya vienen anunciando cosas que ahí uno puede diferir si la tasa de eso no es usura, ¿verdad? Dígame, don Fer. No, don Pedro, si quiere, ya voy a dar unos mensajes de la gente que nos ha escrito. Tenemos que ir a corte y cuando regresemos hablamos de las entidades financieras y empezamos en ese proceso de venirnos para acá. Nos dejan por aquí varios mensajes. Dice, vamos a ver, don Jairo Castro Mora, vamos a ver, este gobierno nunca tuvo un plan alineado al Plan Nacional de Desarrollo, mucho menos ahora con esta pandemia. Países desarrollados han replanteado su aparato estatal en términos de eficiencia con acuerdos nacionales consensuados. Claro. Si le diéramos una mirada al sistema para banca de desarrollo como medio de desarrollo local, sería muy diferente la cosa. Don Rodolfo Orozco Juárez desde Nicoya nos dice, este gobierno engañó al pueblo con este bono proteger, sabiendo que el país vive una pandemia en donde no hay dinero en las arcas. De don Jairo nos vuelve a decir, lo del cemento es una argolla de unos pocos que no quieren abrir el mercado a que se... Lo mismo de Conarroz. Y también nos dejan en el Facebook Live en la esquina del parque. Vamos a ver por aquí, porque tenemos ya varios mensajes que nos han dejado. Nos dice doña Alejandra Mora Chacón, saludos. Otto Rodríguez desde Panamá. Acá en Panamá el gobierno puso la moratoria en los compromisos bancarios y hubo también una moratoria para los servicios básicos por 3 meses. La de los bancos es hasta el 31 de diciembre. Doña María Luisa nos hace una pregunta, pero vamos a dejarla más adelante porque tiene que ver con trabajos. También Denis Murillo, si tenés el deber de cuidarnos, pero ¿cómo nos alimentamos? ¿Cómo pagamos la luz? ¿Con qué pagamos el agua? No hay trabajo, pero sí hay dinero para fumigar los autos de desamparados, pero lo que necesitamos no hay dinero ni comida. Vamos a ver, dice Oscar Mario Araya, ¿quién va a comprar algo en quiebra? Solo lo que deja plata como la Ruta 27 que se ganó en los primeros años de invertido. Don André Morales, saludos a don Pedro, excelente economista. Son las 3 de la tarde con
40 minutos. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en la esquina del parque. Con permiso, ya regresamos. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. La Caja Costarricense de Seguro Social es una entidad humana que está llena de funcionarios que están trabajando en primera línea para recuperar pacientes. Durante 21 días recibí atención por parte de los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social de la más alta calidad. Deseo enviar un mensaje de solidaridad y esperanza. También que continuemos con la misma actitud cívica con la que hemos estado desde el momento cero, porque solo juntos salimos adelante. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Más televisión. Nuestra televisión. Ahora más tuya. Antena 6. Próximamente, nueva imagen. Gracias por continuar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 42 minutos. Está usted en su programa de análisis y opinión en la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fight por la plataforma de Facebook Live en la esquina del parque de Antena 6. También por la plataforma de Antena 6, www.antena6.com, donde también puede seguirnos por el YouTube de Antena 6. Y también saludamos a quienes nos siguen por distintas cableras. Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Interlatins, Canal 23, especialmente a la gente de la zona sur del país, y Cable Santos, Canal 267, también a Costa, a Cerrí, parte del Cantón de Desamparados. Vamos creciendo en esta gran familia de Antena 6 para llegarle a usted cada tarde de sábado de 3 a 5 de la tarde. Hoy tenemos como invitado al economista y máster en riesgos, Pedro Aguilar Moya, con quien estamos conversando sobre este tema de la economía nacional. Hacíamos unas reflexiones en este primer bloque de programa sobre el Estado costarricense, la negociación con el Fondo Monetario, un elemento que ponía sobre la banca en la esquina del parque, don Pedro, que era el tema también de que no solo hay que revisar al Estado, hay que revisar también donde hay poca participación de otros actores como el arroz, el azúcar, nos planteaba. Bueno, y entrábamos ya a otro segundo escenario, que son las entidades financieras. Para nadie es un secreto que ayer el país se estremeció cuando un banco privado como el BAC Credomatic, anuncia el cierre de 11 oficinas, el despido de 373 funcionarios, el cierre de aproximadamente 80,000 cuentas que significaban 186,000 tarjetas, y justificaban en parte, cuando uno ya lee la letra pequeña pareciera que no es así, en el tema de la ley de usura que se ha aprobado, llamada ley de usura, contra la usura en las últimas semanas, del cual conversamos aquí con uno de sus proponentes, don Welber Ramos, hace algunas semanas, y nos decía don Pedro también del caso de Caja de Ande, que ha planteado ya a sus asociados que no les podrá facilitar préstamos cuando no tengan mayor liquidez, cuando tengan menor liquidez a 200,000 colones.
tema que no era del proyecto de usura, pero que fue incluido ahí, reforzando una tesis de este gobierno bajo una interpretación de la Procuraduría General de la República en el Código de Trabajo, dejando a muchos ciudadanos sin la oportunidad, ahí sí verdaderamente, de accesar a los recursos. ¿Y por qué lo planteo así de crudo? Porque don Pedro y amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, muchas veces en los hogares resulta que hay la pareja, uno está en sector público, otro en sector privado. Quien está en sector privado dice, yo me encargo de pagar recibos y otros gastos y usted endeúdese. No importa que no le venga nada en el salario, suena extraño, pero son los grandes acuerdos en las burbujas familiares que se dan. Y simplemente se hace una ley fría donde se establece un artículo que no mide esa realidad que tienen los costarricenses. Y en eso, don Pedro, usted iba, que lo corté para que pudiéramos extendernos ahora en ese análisis de esas entidades financieras, ojalá dentro del marco de la ley de usura, que también es importante, pero también dentro de la realidad, porque no solo está golpeado el Estado, también las entidades financieras se ven afectadas o porque el cliente no le paga o porque no hay nuevos clientes que quieran endeudarse. Y a su vez también porque hay un tema de ligamen entre quien me prestó a mí como entidad financiera o a quien le presté y que también puede estar en alguna situación complicada, don Pedro. Sí, ahí hay algo bien interesante porque como país tenemos muy claras las fortalezas, ¿verdad? La gente tiene algunas ligadas a temas de seguridad social, algunas ligadas a la buena educación que se da en el país y demás, pero cuando uno se cuestiona cuáles son los temas, los grandes temas estructurales que nos han permitido siempre que nos tengamos que seguir comparando con Centroamérica para sentirnos bien, ¿verdad? Para sentir que estamos bien y no ver más allá. Si uno piensa en la empresa privada, en ese pequeño y mediano empresario, y aquí tal vez lo que yo quisiera que siempre nos cuestionemos, ¿verdad? Porque cuando uno dice la empresa privada, no solo está hablando de los grandes bancos, ni solo está hablando de las grandes transnacionales, no. Empresa privada es la señora que vende empanadas afuera de la escuela. Empresa privada soy yo, que soy consultor independiente, ¿verdad? Entonces, yo también puedo decir que he sufrido la tramitología y lo engorroso que es poder tener un negocio y emprender en Costa Rica, ¿verdad? Eso por decir un tema, y eso está ligado a competitividad. Y eso es algo que el mismo Estado puede reajustar. Y siempre aquí hemos visto reducción de trámites, muchas cosas se van a hacer por declaración jurada, pero realmente no son cosas contundentes. Segundo tema que yo creo que este gobierno le ha puesto ganas, y creo que hay que reconocérselo al ministro, al del MOP, se me ahorita el nombre. Rodolfo Méndez. A Rodolfo Méndez Mata, ¿verdad? Me parece que el país ahí se está tratando de quitar 30, 40 años de rezago en infraestructura, lo cual es muy importante. El tema de en Costa Rica, los servicios regulados, que son de servicios básicos, agua, luz, teléfono, etcétera, eso, aunque la inflación no he vuelto a ver los números, pero recuerdo cuando analizaba yo eso desde el punto de vista mensual en una entidad, siempre eran los servicios que iban siempre, todos los precios bajando y esos servicios creciendo, el precio, más caros. Entonces nosotros mismos creo que no hemos apuntado a esos temas, ¿verdad? Importantes como país. Y ojo que ahí no estoy hablando de vender ninguna institución, no, más bien es de meterle competitividad, de meterle un revulsivo, Y por otro lado, con el tema de las entidades financieras, yo creo que el país ha hecho un esfuerzo desde hace unos 25 o 30 años para tener entidades financieras muy sólidas, un sistema financiero muy sólido. Hay inclusive algunos que han traído algunos discursos sobre nacionalizar y todo eso, que yo creo que eso ni siquiera hay que tomárselo en serio, ¿verdad? Me parece que eso más bien puede generar un sentimiento todavía más de mayor preocupación que el que estamos. Creo que el sistema financiero ha sido responsable
tanto lo que es, creo que el sector privado es parte de esa contribución, creo que el sector cooperativo ha contribuido de manera increíble, igual durante este proceso de maduración, de llevarle crédito basado en su filosofía a un sector en específico, ¿verdad? Que tal vez esa banca privada o esa banca estatal inclusive no estaba atendiendo. Entonces, eso en lugar de verlo negativo, yo creo que debemos de fortalecerlo. Ahora, ¿cuál es, para ligarlo al comentario que hablaba ahora de la competitividad, de servicios caros y demás, cuál es la hipótesis que yo veo ahí? La regulación en Costa Rica se ha hecho muy cara. Uno a veces dice, y liguémoslo, don Fernando, con el tema del alto endeudamiento, las altas tasas. ¿Por qué las tasas de interés que uno paga por su crédito de la casa, del carro, o la tasa de interés que le pagan a uno cuando uno ahorra en algún lado, ¿verdad? ¿Por qué las tasas de interés cuando uno pide plata a uno se le hacen tan caras? ¿Por qué las tasas de interés no bajan? Una pregunta importante, porque eso puede explicar el que mucha gente no tenga cómo pagar las cuotas y esté súper endeudado, y por eso salen los anuncios donde sale la gente ahogándose y con la soga hasta el cuello y todo eso. ¿Por qué es tan caro? Entonces, ¿cuál ha sido la solución que se ha dado a nivel de gobierno? No ha sido abaratar el crédito, al contrario. Cuando la gente se empezó a endeudar en dólares, ganan colones, pero se endeudan en dólares y el tipo de cambio subía, todo el mundo se asustaba, ¿verdad? O sea, la gente se asusta. Si mañana el tipo de cambio amanece en 6.50, va a haber un montón de gente súper asustada. Pero en lugar, si queríamos que la gente se endeudara en colones, ¿verdad? Lo que hicieron fue, no bajaron las tasas en colones, ¿no? Sino que más bien encarecieron en las de dólares. Entonces, seguía siendo igual de caro colones y ahora también es caro dólares. Entonces, ahora menos que me puedo endeudar. Y si me endeudo en peores condiciones. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría que antes de pensar, por ejemplo, en vender un banco de Costa Rica, realmente se hayan cuestionado si es un banco que puede ser más o menos eficiente de lo que es hoy. Y no solo lo digo para el Banco de Costa Rica, lo digo en general para todas las entidades del sistema financiero. Mucha gente se preocupa de los indicadores de la liquidez, del margen financiero, y muy poca gente le ha puesto interés a la eficiencia. Y la eficiencia viene determinada por la administración del gasto y por lo bueno que es una entidad para hacer sus negocios. Entonces, yo creo que la estabilidad del sistema financiero es muy importante. Yo creo que se ha mal manejado el tema, tanto del tema usura como por el tema de esto de los 200,000 que estamos hablando, porque también a la gente, vamos a ver, también recuerdo que cuando pasa el tema de la pandemia, que el 16 de marzo se dice, bueno, se paraliza el país, en menos de 72 horas fue el mismo BAC la primera institución que sin que el gobierno dijera nada ni nada, que dijo, vamos a tomar voluntariamente las moratorias para el tema de las tarjetas y la gente que vaya a hacer SPL y demás, o sea, fue la primera institución que lo hizo. Entonces, después hubo otras instituciones privadas, cooperativas que se fueron sumando voluntariamente, lo hicieron voluntariamente. Entonces, me parece que es un sector que también está haciendo parte, o debe hacerlo, y lo está haciendo también su esfuerzo en medio de la coyuntura en la que estamos. Lo que también algunas personas tienen que entender es que, como toda institución, tiene necesidad de un flujo que responderle. ¿Cuál fue el gran susto que han tenido las entidades financieras? Porque fue un susto en su momento, cuando se dio la posibilidad de que absolutamente nadie pagara. Entonces, ¿cómo se iba a sostener una entidad de esas? Por dicha, al final las medidas fueron seleccionadas, que las medidas fueran para las personas que efectivamente lo necesitaban. Entonces, yo creo que, don Fernando, el sector financiero puede ser un aliado importante si se logra canalizar bien las estrategias para que el crédito se agilice. Por ejemplo, ahora usted mencionaba banca para el desarrollo. Por ejemplo, Banca para el Desarrollo puede atender nichos muy específicos de emprendedores, de profesionales, de gente que está en las zonas rurales para sacar negocios a flote. Pero a veces, para poder uno optar por Banca para el Desarrollo, es tanta la lista de requisitos
de un montón de Que es personas que tal peor, vez no que es tienen. peor que sacar un préstamo personal. Claro, claro, entonces eso es parte, vamos a lo mismo, de un problema de competitividad. Entonces, yo creo que los bancos del Estado pueden cumplir una función muy importante, igual que los bancos privados, igual que las cooperativas, ni se diga, pero tienen que ser estrategias muy diferenciadas y que creo que es lo que ha faltado. Y el ejemplo que se me viene a mí clarito, clarito con esto, es cuando el año pasado, o a principios de este año, salió el tema del alto endeudamiento, que todos estamos requete endeudados, o sea, andamos tarjetas a diestra y siniestra. Entonces el gobierno sale a una conferencia de prensa con los gerentes de los bancos estatales, ¿verdad? Que iban a hacer un programa de salvaguarda, o no recuerdo bien el nombre, ¿verdad? Para ayudar a las personas altamente endeudadas. Recuerdo que vi una charla donde un economista explicaba que a los días donde eso sale, llamó a las 3 instituciones a preguntar a ventanilla, haciéndose pasar como porque yo estoy muy endeudado y qué hago y todo. Nadie de las plataformas del servicio al cliente de las instituciones sabían. Entonces, no es cuestión simplemente de mandar anuncios, porque eso es hacer política, ¿verdad? Sino de realmente de operativizar esas estrategias para que efectivamente se canalicen a la gente que realmente lo necesita. Y hablo tanto de personas como de ese pequeño y mediano empresario que hoy la está viendo complicado. ¿Y qué pasa ahí, don Fernando? Hay señales confusas, ¿verdad? Porque cuando uno pregunta, el señor Rodrigo Chávez, ¿verdad? A quien yo no tengo el gusto de conocer, porque realmente creo que cuando aparece en el escenario político nacional, poco sabíamos de él, ¿verdad? Entonces la gente... Ni el mismo presidente de la República que confesó que él conversó por teléfono Claro. a donde estaba él, no recuerdo ahorita el país, muy lejos. Singapur creo que era. Indonesia, así, Singapur, sí. una cosa así. Y que ahí lo conoció telefónicamente porque se lo recomendaron. Ahora nos preguntamos quién se lo habrá recomendado, pero eso es capítulo para otro programa. Pero sí era un costarricense que él mismo dice no tiene títulos de graduación en Costa Rica, porque todos sus estudios universitarios, que eso no es pecado para nada, lo aclaro, fueron fuera del país. Él viene ahora a Costa Rica a reencontrarse con su patria y ponerse al servicio del país, pero si era un completo y absoluto desconocido. Imagínense para ustedes que están en el mundo de lo económico, ahora para nosotros claro. Que estamos en otros mundos también paralelos. Claro, y desde que llega con un discurso donde si alguien es sindicalista, sería raro que lo empiece a criticar porque no lo conoce. Y si alguien es empresa privada, está raro que también lo critique. O sea, entra neutral, ¿verdad? Pero si ya había, mi opinión, un acuerdo nacional en temas fiscales que a algunos les gustaba más que a otros y que creo que también hicieron falta ajustes en algunas cosas, pero más o menos hay una ruta, ¿verdad? No puede ser que en la Asamblea Legislativa le den permiso a las municipalidades a brincarse la regla fiscal, ¿verdad? Eso no se vale, porque entonces ahí donde empieza el conflicto social que hablábamos al principio. Entonces, esa básicamente, no sé si hubo otras razones, pero cuando el exministro, el señor Chávez, le manda la carta al presidente y en sus declaraciones básicamente se fue por eso. Cuando uno ve que viene el nuevo ministro de Hacienda, ¿verdad? Que era el antiguo jerarca de Lins, cuando yo veo la primera entrevista que le realizan y le dicen, bueno, ¿cuál va a ser su línea de juego? Usted no es director técnico, ¿va con 4-3-3 o va con 4-4-2? Y dice, yo soy respetuoso del acuerdo fiscal. Entonces uno dice, pero el anterior se acaba de ir porque el presidente no le importó eso. O sea, ¿usted cómo va a hacer? Entonces entramos en una confusión. Y esa confusión no la podemos aguantar aquí en Costa Rica. Nosotros estamos acostumbrados a verlas en los periódicos. Pero en el mundo, cuando se ven esas señales, da muy mala espina. Da muy mala espina porque lo que se dice es,
el gobierno, en este caso, cuando digo gobierno, es el país, Costa Rica, no hablo de gobierno de la parte pública, sino el país, Costa Rica sigue sin acuerdos. Costa Rica no tiene una hoja de ruta clara y eso da señales muy negativas. Por eso uno ve entonces que todo el mundo empieza a decir, cuidado con Costa Rica, cuidado con Costa Rica. Y el cuidado con Costa Rica realmente lo hemos venido materializando y eso nos complica más, porque eso nos hace más complicado ir a conseguir la plata para poder pagar lo que debemos. Y o que nos preste todos estos mismos acuerdos que estamos hablando, sea con el FMI o con cualquier otra institución, entonces empiezan a desconfiar más de nosotros. Y hay un problema ahí también, ¿no, Fernando? Cuando hay medidas que uno podría estar o no estar de acuerdo, pero los políticos están muy acostumbrados a tomar medidas permanentes. Ese es un gran problema. Por ejemplo, yo creo que si tuviéramos un sistema político más maduro, por ejemplo, la gran mayoría de la población, cuando pasa este tema de la pandemia, recuerda el revuelo que fue cuando dijeron que le iban a poner un impuesto a los que ganaban, un impuesto al salario. Fueron las primeras cosas y que en 24 horas lo desmintieron y eso es parte de la misma confusión. Pero yo creo que las personas asalariadas, porque yo sí he notado solidaridad en la gente, la mayor de la gente, si le hubieran puesto un impuesto de 6, 8 meses, que sea canalizado a la gente que pueda estar teniendo hambre mientras la cosa se reactiva, yo creo que la gran mayoría de gente estaría de acuerdo. El problema es que cuando han venido cualquier tipo de estas medidas se convierten en permanentes. Mucha gente dice, lo cual es cierto, ¿dónde comienza el problema fiscal de Costa Rica? ¿Dónde se nos comenzó a embarriar la cancha? ¿Dónde fue que nos metieron el primer gol? Efectivamente fue en la administración Arias Sánchez, que cuando vino la crisis internacional de 2008 hizo el famoso plan escudo, que algunos recordarán. Cuando uno ve el plan escudo desde el punto de vista global, sin entrar en detalle, era excelente. O sea, tenía las condiciones para hacerlo. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior, que había sido el de don Abel Pacheco, había dejado el país con las finanzas muy sanas. Algunos dicen porque no hizo mucho, pero eso es otro tema. Pero al menos las finanzas estaban sanas, ¿verdad? Porque también uno puede tener mucha plata porque no la gasta. Y si no la gastas, que también que no hace carreteras y no hace otras cosas importantes. Pero volviendo al punto, entonces, para mí era perfecto que el gobierno que estuviera, no importa, estamos en medio de una crisis internacional inmobiliaria en Estados Unidos y todo lo demás, era importante que un gobierno gastara. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero era un momento para gastar en obra pública, era un momento para gastar en carreteras, para que la gente pudiera trabajar, era un momento de poder que ese gasto se canalizara en cosas que a largo plazo le iban a servir al país. Y lo que hizo fue crear un montón de incentivos permanentes a través de cosas legales que después nadie podía quitar y que después ya yo digo, esto ya lo firmamos y aquí no hay vuelta atrás. Creo que ahí estuvo el problema. Igual con el tema del IVA. El tema del IVA, a mí me hubiera encantado que, por ejemplo, yo no quería IVA, yo creo que a nadie le gusta que le cobren impuestos. Llegó un momento donde yo mismo decía, si no ponemos impuestos, este país realmente se va a desbordar. O sea, se nos puede ir una crisis como la de los 80. Entonces uno dice, bueno, hay que pagar impuestos. Pero a mí me hubiera encantado escuchar, aunque fuera en el 2023, que era el plazo donde ya íbamos a comenzar a ver mejoras en esto, que se nos dijera, a partir donde ya estabilicemos el avión, volvemos a bajar impuestos o los quitamos. ¿Por qué? Porque cuando le meten un impuesto lo que le hacen es quitarle plata. Que ya lo habíamos tenido hace algunos años, si más no me equivoco. Creo que por la administración Figueres, me parece que tuvimos recordemos que el impuesto sobre la renta era antes del 10 y subió creo que al 15 y fue bajando un punto hasta llegar al 13. El problema es, y sin suene repetitivo, la falta de credibilidad del actor política, del actor de los políticos. Entonces la gente dice, le creemos, va a ser temporal, o después van a aparecer y nos lo van a dejar, que es el mismo temor que tienen muchos de los defensores de los derechos laborales a partir de lo que se ha permitido ahora por lo que estamos viviendo a nivel de código de trabajo. Don Pedro, son las 4 de la tarde y unos minuticos, 4 de la tarde con 4 minutos.
Vamos a un cortecito comercial y venimos porque tenemos también ya consultas sobre el tema propio de los ciudadanos, cómo hace, cuál será el mejor trabajo, cómo experimento yo lo que está pasando para la vida de mi familia y mi economía. Así que, con permiso, ya regresamos. Ante la alerta por coronavirus, aprendamos cuándo hay que lavarnos las manos. Antes de tocarse la cara, antes de preparar alimentos y comerlos, después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales, después de toser o estornudar, después de visitar o atender a una persona enferma, después de tirar la basura, después de utilizar el transporte público, después de estar con mascotas, luego de estar en zonas públicas, después de tocar dinero o llaves, después de tocar pasamanos o manijas de puertas. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Más televisión. Nuestra televisión. Ahora más tuya. Antena 6. Próximamente, nueva imagen. La Caja Costarricense de Seguro Social es una entidad humana que está llena de funcionarios que están trabajando en primera línea para recuperar pacientes. Durante 21 días recibí atención por parte de los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social de la más alta calidad. Deseo enviar un mensaje de solidaridad y esperanza. También que continuemos con la misma actitud cívica con la que hemos estado desde el momento cero, porque solo juntos salimos adelante. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Cuatro de la tarde con 7 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Estaba usted en su programa En la Esquina del Parque con su servidor y amigo Fernando Fay. En este sábado 4 de julio del 2020, nuestro programa 1576, en este que es el 186º día del año. 186 días completamos hoy y nos quedan 180 para decirle adiós a este 2020. A ver si se termina y se lleve alguna serie de cosas. Estamos conversando en esta tarde. A ver si llegamos primero, eso sí es muy importante. Ojalá que sí. Estamos como invitado el día de hoy al economista y máster en riesgos Pedro Aguilar Moya, hablando de la situación económica del país. Ya hemos hablado del Estado costarricense y hemos hablado de las entidades financieras. Y ahora vamos a entrar con los ciudadanos, con usted, conmigo, con nuestras familias. ¿Cómo llevamos no el aguacero que escuchan ustedes que está cayendo aquí en Desamparados, sino este diluvio de tema económico que nos está afectando? Y aprovecho, don Pedro, pero saludamos a quienes nos siguen por el Facebook Live de En la Esquina del Parque, de Antena 6, canal de YouTube de Antena 6, y a quienes nos siguen por las cableras, canal 28 de Satel, canal 32 de Costa Rica TV, canal 23 de Interlatins y canal 267 de Cable Santos. Y ahí, doña Rosibel Quesada del Rosario Desamparados, que nos ve por Cable Santos, un saludo, nos dice, la agencia Honda, la empresa Saba,
dice que a ellos no les alcanza poder dar el beneficio de suspender por 3 meses. Continúan quebrando y quieren quitarle el cuadraciclo. ¿Será legal esto? A ellos no les influye poder esperar a los ticos en esta pandemia y nos despojan así nomás. Don Pedro, yo sé que es un tema más jurídico, pero igual algún tema de comentario que quiera plantearnos doña Rosibel Quesada, que igualmente vamos a tratar de buscar algún tipo de respuesta jurídica para dejarla en nuestro perfil del Facebook Live de En la Esquina del Parque, o nos pone su mensaje por el 8717-2424, mensaje de texto o de WhatsApp, 8717-2424, para que podamos tratar de atender su inquietud, y de ahí partamos. Vean los casos, don Pedro, la gente no puede pagar. ¿Cómo ve usted la situación ya en el ámbito de las finanzas personales de muchos costarricenses? Sí, y yo creo que va muy de la mano el tema ojo que comenzamos hablando el tema del endeudamiento, el alto endeudamiento que tiene la sociedad, que tenemos como sociedad. Y yo precisamente creo que este es un momento, a veces cuando uno va a dar charlas de finanzas personales y lo demás, son como consejos un poquillo románticos, ¿sabes? Que uno hace, pero en el fondo tienen en un momento como este, tiene mucha ciencia. Hay algo bien interesante y eso cada quien lo podrá saber en la intimidad de su hogar. Hay como temas tabú, que son tabú en la sociedad, ¿verdad? Es decir, que uno no habla ni con los amigos. Uno es el tema económico, por ejemplo, el tema salarial. El tema salarial, entre amigos, cuesta que entre grupos de amigos usted llega a una mesa de un café o una mesa de tragos, cuánta plata gana, cuánto es su salario. Esos son temas que casi no se tocan. Y familiarmente a veces no es tan diferente eso. Es un tema muy tabú, ¿verdad? Cuando es una familia donde hay varios hermanos, por ejemplo, que ya tal vez tengan trabajo o no sé, digamos, relaciones entre esposos y todo lo demás, no sé si cada uno sabe cuánto gana. A veces son temillas que se manejan con mucha discrecionalidad. Y este es un momento donde hay que ver la economía como una cosa familiar, ¿verdad? Entonces, siempre es muy recomendable tener clarito, y hoy más que nunca hay que tener un marcaje por zona que llama uno, ¿verdad? Cuando uno va cuerpo a cuerpo en el fútbol, que de hecho lo felicito por la 35 a don Fernando y a todos los aprecistas. ¿Verdad que sí? Se recibe bien de un herediano. Sí, somos del team, pero bien ganado para todos los morados. Entonces, hoy más que nunca hay que ver el tema de la economía familiar. Cuando uno analiza el tema de hacer un presupuesto no tiene que ser una cosa muy complicada. O sea, debería ser tener ciertas partidas por dónde se viene la plata y por dónde se va la plata. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca hay que tener muy claro el tipo de gastos que tenemos. Hay gastos que son gastos súper necesarios, que eso es lo primero que vamos a tratar de tener, ¿verdad? Entonces ahí principalmente hablamos de todo lo que tiene que ver con alimentación, todo lo que tiene que ver con salud. Antes habían gastos que eran considerados inminentemente necesarios y hoy entran al menos durante un tiempo como opcionales. ¿A qué me refiero ahí? Por ejemplo, todo el tema de pago de impuestos, todo el tema de las cuotas de los créditos, ¿verdad? Yo creo que algunas instituciones han hecho arreglos de pago de 3 meses, otras de 6 meses, depende de las condiciones de la persona y depende de las condiciones de la empresa. Entonces, antes, para uno, por ejemplo, además, le voy a contar mi experiencia en esto. Yo, por ejemplo, y lo he dicho en otros foros, yo tengo el vehículo que yo lo tengo a través de un leasing, ¿verdad? Es decir, no es que me financie directamente, sino que el dueño, digamos, sigue siendo el banco. Yo soy trabajador independiente y el banco tomó la decisión de que los créditos del leasing le daban 3 meses en los cuales le decían a la persona, usted no va a pagar, o sea, en este caso yo no pago esos 3 meses ese crédito, y al final del monto del crédito, que es un crédito de 6, 7 años, un crédito prendario, un crédito de leasing en este caso,
pues ahí al final usted lo paga. Entonces, ¿qué pasa? Si no me lo hubieran dicho, esa cuota es una de las primeras cosas que yo decido pagar mes a mes, porque lo veo como una obligación, porque no quiero estar manchado en el regulador, porque no quiero que nadie me ande cobrando. Entonces, yo creo que esos gastos también por hoy es una valvulita de escape que tienen las familias. Creo que y les voy a ser sincero, también he visto todo tipo de experiencias en este tema, como el tema del bono proteger, ¿verdad? Que ahí yo creo que hay que tener un mensaje constructivo, ¿verdad? Es decir, no eso de que se lo dan a los que no y todo eso, no. Hubo mucha gente, o hay mucha gente, que gracias también a esa iniciativa, que después vamos a tener que ver cómo hacemos para pagar a nivel país, pues eso es otro tema que ya hablamos, pero es un estímulo importante, ¿verdad? Y que yo creo que también es una entrada adicional que en su momento no estaba y que viene de alguna manera a compensar a personas que se han visto complicadas con el tema del bono proteger. Entonces, por el lado de gastos, los necesarios, algunos pueden ser hoy pueden ser postergables. También están lo que se llama en las economías familiares los gastos hormiga, que los gastos hormiga son gastos que la gente está acostumbrada a hacer, no lo siente porque no los ve en monto, no los ve representativos, pero cuando uno lo suma al mes, sí es una partida de monto importante. ¿Qué es un gasto hormiga, por ejemplo? Cuando uno va a la pulpería y se compra un jugo con un snack, ¿verdad? ¿Qué se le van a uno ahí? 1.500, 2.000 colones. Antes nos parecían desapercibidos. Multiplique 2.000 por días hábiles, ¿verdad? Que son más o menos 20 días laborales, ya son 40.000 colones. Y 40.000 colones hoy cuentan y son mucho más importantes tal vez que hace 4 o 5 meses. Y de nuevo, yo creo que la gente tiene que ser muy precavida en gastos que antes hacía pensando en que la plata iba a entrar o que la plata se le iban a pagar, porque hoy estamos en medio de muchísima incertidumbre. Tener mucho cuidado cuando le llegan a ofrecer cosas que las puede pagar con periodos de gracia dentro de 3 o dentro de 4, dentro de 5 o 6 meses. Tener mucho cuidado con eso. Y yo tampoco satanizo, ¿verdad? Es decir, si en este momento hay personas que tienen un buen poder adquisitivo, que tienen buena capacidad de pago y pueden aprovechar ofertas, bienvenido. Más bien le vas a ayudar a ese pequeño empresario que está tratando de reinventarse para ver cómo vende ahorita y cómo genera liquidez. Estamos bien con eso. Pero si no es su caso, si usted se está viendo afectado o si su empresa usted tiene incertidumbre de lo que le puede pasar, entonces yo creo que eso es un buen momento para trincherarse y hacer cálculos finos. Antes uno siempre decía, bueno, los presupuestos es recomendable hacerlos una vez al mes. Yo creo que en la coyuntura en la que estamos es bueno hacerlos una vez por semana, especialmente para las personas que no tienen un salario fijo, que muchas veces los salarios dependen en función a cómo van vendiendo las cosas y en cómo van saliendo a flote. Entonces yo creo que esos son algunos tips importantes. También, por ejemplo, ahora que se ha puesto todo el tema de las tarjetas, de la gente que está despedida y demás, tengan en cuenta que los que tienen tarjetas, por ejemplo, y están prontos a dejarlas de tener, pero igual tienen una deuda ahí, y tienen tarjetas o han sido despedidos o se han visto afectados, a veces, o la mayoría de las veces, no sé si recuerdan que a ustedes los han llamado a ofrecerles seguro contra robo, seguro contra A, contra B, contra C, seguro contra todo el mundo. ¿Ah? Es posible que alguno de esos seguros también sea contra desempleo. Entonces, si usted está en una condición ahorita de esas, puede activar su seguro de desempleo. Para eso lo pagó durante todos esos meses. Entonces, son esos ajustes que yo creo que es importante de hacer también. Y de nuevo, muy importante, muy, muy importante. Ahora, más que nunca, con esto que está pasando de la usura y que hay clientes que ya no les van a dar préstamos en ciertas entidades. Y lo dijimos desde hace varias semanas. Aunque estemos enfrentando situaciones complicadas, es interesante y eso es una experiencia que a mí me pasó, Fernando. Estaba yo preparando casualmente una charla de finanzas personales, entonces me puse a googlear los famosos prestamistas oscuros, las famosas garroteras, para más o menos comparar y entender un poco las condiciones, ¿verdad? Bueno, llegué a una de esas entidades, llamé y todo, y me ponían una comisión de desembolso del 17%. Quiere decir que si yo les pedía 100 colones,
así, y firmaba por 100 colones, de entrada me daban solo 83, me quitaban 17, ¿verdad? Entonces, como usted sabe que ahora todos están, todos los datos de uno están en todo lado, más allá de la UPAD y de todo lo que la gente inventa, cuando entraba yo a mi Facebook, me comenzaba a salir publicidad. Seguro habían algoritmos que decían, mira, que se llama Pedro Aguilar anda urgido de plata, porque anduvo en Google buscando todos las financieras, todas las garroteras, y me comienza a salir publicidad, ¿verdad? En tantas horas usted tiene la liquidez a tasas del 4 o 5% y no sé qué. Suena muy atractivo. Pero entonces, por favor, la gente, antes de tomar este tipo de decisiones, ojalá se puedan asesorar bien, ojalá puedan buscar a alguna entidad financiera regulada para ver si su caso puede ser solventable a través de alguna de estas iniciativas. Porque a veces les gusta mucho decir, bueno, es que la tasa de interés que le vamos a cobrar es del 5%. Y uno dice, sí, claro, ¿qué negociazo voy a hacer? Lo que no le están diciendo es que es un 5% mensual. Eso usted debería multiplicarlo por 12 para hacerlo anual, y cuando multiplicas 5 por 12, 60%. Salió peor que una tarjeta de crédito. Entonces, asesorarse bien, porque a veces la gente, cuando tiene necesidades de estas, es capaz de hacer cualquier cosa. Yo creo que por eso, y ahí es un tema también de reflexión a la gente, y lo hablábamos ahora, don Fernando. Aunque la cosa pueda complicarse más, hoy hay algunas válvulas de escape que podamos tener, porque en el país, aunque no la estemos pasando bien, aunque el desempleo se anunciara que está en 15 y pico, aunque yo creo que el número real puede andar por 18 o 20, todavía en Costa Rica no hemos llegado a un punto donde usted ve que hay saqueos en supermercados y demás. Cosas que he visto, por ejemplo, sé de casos de personas que tal vez tienen 2 o 3 hijos, por ejemplo, mamás solteras, por poner un caso, y les han seguido dando los diarios, los famosos diarios que se dan a través, no sé si es a través del Ministerio de Educación o no sé a través de quién, y con eso han subsistido su alimentación durante todo este tiempo. A como sé también, tengo amigos que les he dicho, pucha, usted sabe que a mí me gusta mucho la música, a mí me gusta mucho la música, a mí me gusta mucho la salsa. Ese es un sector, el sector artístico está súper golpeado, ¿verdad? Está muy golpeado porque sus ingresos están en cero. Y son trabajadores también que no entran ni siquiera como independientes. Muchos son informales, porque no tienen estructura de nada. Pero entonces tienen todas las características para entrar a pedir el famoso bono proteger. Y yo, que tengo amigos músicos, ¿verdad? Y que a veces hablo así con algunos de ellos de estos temas, sean músicos, bailarines y toda esta cosa, de cada 10, por decir un número, de cada 10 con los que hablaban, 7 no tenían idea de qué les estaba diciendo. Si acaso 1 o 2 había hecho la solicitud. ¿Por qué? Porque tal vez le daba pereza entrar a la plataforma, adjuntar una cédula, y es un trámite en el cual una persona dura 5 minutos. De igual forma, yo creo también que es un buen momento para reinventarse. Es un buen momento para repensar qué cosas se pueden hacer. Tengo, por ejemplo, un par de buenos amigos que igual, del sector artístico, una pareja que se queda en cero ingresos, pero son buenos para la cocina, ¿verdad? Y casualmente una de ellos no es de nacionalidad tica. Entonces, ¿qué fue lo que comenzaron a hacer? Explotar de una forma de un arte culinario de otra cuchara, y les ha estado yendo bastante un bien. sazón diferente, don Pedro. Un sazón diferente, claro. Entonces, ¿qué es lo que dice uno ahí? ¿Qué es lo que dice uno ahí, don Fernando? Al principio usted lo puede ver como una manera para subsistir, pero ¿por qué no podría ser eso una forma después donde usted ya tiene su propio negocio y donde lo que tiene que hacer es que comenzar a darle forma? Porque también mucha gente dice, banca para el desarrollo, ay sí, pero a mí nunca me han dado la plata. Ya dijimos que a veces pedir cosas en esas instituciones es bastante tieso, pero tampoco estoy tan seguro que todo el mundo, los que lo dicen, hayan averiguado bien qué tienen que tener, y que hay que tener algunas cosas mínimas para que te den la otra plata. parte, y una parte muy importante, que es otros temas de acompañamiento que tienen que darse. Claro. Porque yo lo he visto igual, don Pedro. Yo voy a confesar, un día estos alguien me decía que va a escribir un libro, lo bueno de la pandemia, y es que también
Por ejemplo, el teletrabajo, que creíamos que era imposible, la pandemia en 3, 2, 1 nos llevó a teletrabajo como algo normal. Hoy se habla de la posibilidad de que mientras haya condiciones la gente pueda irse a vivir fuera de San José, repoblemos y pueda hacer teletrabajo. Yo en lo personal, el tema de la facilidad de las compras por internet, y no hablo de las compras de un supermercado y otro tipo de cosas, no, pancito en la mañana puesto en la casa por una emprendedora de Patarrá, que con su carrito viene pancito caliente, un poquito más caro, sí, unos 100 colones más, pero puesto en la casa y pedido a gusto. Que una repostería, me ha tocado personas que me dicen, ¿y qué es eso de Simpe? Ya les explica uno y ahora ya están con Simpe. Es decir, como usted dice, lo que nos hace falta es tomar la iniciativa, y algo que pueda ser temporal debería de convertirse en una posibilidad de emprendedurismo. Es muy claro que nos falta como país permitir que haya más recurso que eventualmente también pueda perderse. Es que hemos creído que Banca para el Desarrollo es otro tipo de préstamo seguro por el cual nos califica la superintendencia y una auditoría, y entonces prestamos a lo seguro. ¿Cuál seguro es un negocio que se está empezando, don Pedro? Usted hace unos días ponía su aniversario como trabajador independiente. Yo también lo hice hace ya bastantes años y da miedillo. Y el entorno de uno, yo recuerdo, en paz descanse mi padre y mi madre que aún está viva, ¿cómo usted va a dejar lo que tiene estable? ¿Cómo va a dedicarse usted a lo propio? Porque son filosofías de vida que no las critico, son de épocas, pero muchos llegan y quieren el recurso y no se les presta. Don Pedro, nos decía por aquí doña María Luisa Rojas. Saludos para doña María Luisa, siempre hemos compartido ya en otras capacitaciones, principalmente en el sector cooperativo, que quiero, dentro de todos los datos, don Fer, que mencionaba usted, creo que es importante hoy, y yo lo quería recalcar, hoy es el Día Internacional de las Cooperativas, ¿cierto? Así es. Hoy, es el primer sábado de julio de cada año. Ok, entonces quiero felicitar a todo ese sector, porque la verdad es que tengo muy buenos amigos, muy buenos conocidos, incluyéndolo usted, don Fernando, y gente muy linda que he conocido en todo este proceso mío de consultor, de profe también, y he vivido experiencias muy bonitas con gente del sector. Y es parte de esa mística diferente. Yo sé lo que es con gente del sector cooperativo, por ejemplo, a través de un comité de educación, ir con miembros de un consejo de administración o de un comité de vigilancia, etcétera, desde San José en una buseta a ir a dar una charla a una base asociativa que tienen en San Vito o en Ciudad Neily o en Limón, y a tomar un fin de semana para ir a capacitar a gente, y es parte de la formación y del compromiso de este sector. Entonces siempre son experiencias que a uno pues guarda ahí, así que les mando un saludo a todos. Igualmente, don Carlos Montero le deja saludos, y doña María Luisa, muchas gracias por sus palabras. Bueno, y ahora también los sectores cooperativos y las organizaciones nos reinventamos para tener capacitación virtual, ya no haciendo esos viajes tan lindos que dice don Pedro, que esperamos que regresen. Don Pedro, vamos a nuestro último corte y venimos con el último bloque. Ya casi son las 5, ya casi es hora de que terminemos el programa, pero vamos a un corte comercial y ya regresamos. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. La Caja Costarricense de Seguro Social es una entidad humana que está llena de funcionarios que están trabajando en primera línea para recuperar pacientes. Durante 21 días recibí atención por parte de los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social de la más alta calidad. Deseo enviar un mensaje de solidaridad y esperanza. También que continuemos con la misma actitud cívica con la que hemos estado desde el momento cero, porque solo juntos salimos adelante.
Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Más televisión, nuestra televisión, ahora más tuya. Antena 6, próximamente, nueva imagen. Gracias por continuar con nosotros. Son las 4 de la tarde con 30 minutos, las 4:30, como decimos en la esquina del parque. Saludos especialmente para la gente de Canal 28 de Satel, Canal 32 de Costa Rica TV, Interlatins Canal 23 y Cable Santos Canal 267. Sigan con la programación de Antena 6. Los sábados de 3 a 5 de la tarde estamos aquí en su programa en la esquina del parque, pero hay películas, música, programas de atletismo, mucho que ver en Antena 6. Así que gracias por seguir a Antena 6. Y si usted nos está viendo por Facebook y usted dice, ¿y cómo veo yo Antena 6 en mi cablera? Llame a su cablera y dígale, yo quiero que en mi parrilla esté Antena 6, para que pronto estemos en más lugares a lo largo y ancho del país. Estamos, bueno, ya me pasa don Ángel Peña que una vez que termine este programa, sigue Mi Amigo Enzo. Es la película que viene a continuación aquí en Antena 6, en las cableras y en Antena 6 por el canal de YouTube, no así por el Facebook de Antena 6 ni de En la Esquina del Parque. Darle los saludos también a doña Rosa Soto, a doña Débora Granger. También nos dice Gustavo Infante, perfecto análisis de Pedro como siempre. Gustavo, que es un excelente, don Fer, saludito para Gustavo. Gustavo yo lo conocí en un curso igual, él está especializado, es uno de los abogados que más ha especializado y tiene muchas relaciones con el sector solidarista. Entonces, que es otro sector que igual yo le tengo mucho cariño, mucho respeto. Y Gustavo, pues sí, entonces más bien, ahora que vi que un comentario Gustavo y a las consultas jurídicas, ahí casi que le iba a decir, Gustavo, ayúdenos a contestar porque es un excelente abogado. Muy bien, vamos a tener que invitarlo para que esté también en la esquina del parque en un sábado de estos claro. Con nosotros. Dice doña María Luisa Rojas, don Pedro, más que lo obvio, que lo vemos durante muchos meses, quisiera que nos explicara cómo podemos crecer económicamente como país. Eso nos lo planteó al inicio del programa, pero la parte que me interesa en este momento dice, ¿y qué trabajos son los mejores en este momento? Bueno, yo creo que si Pedro tiene la respuesta, estaría con una empresa contratando, pero hay una visión, Pedro, de lo que más o menos está encaminado en los siguientes tiempos, de algo que no es una nueva normalidad, porque todavía no hemos llegado a ella. Creo que seguimos construyéndola, por actuar y por error, donde vamos definiendo. Creo que todavía faltan elementos de cómo va a ser esa mal llamada o llamada nueva normalidad, pero en los tiempos cercanos. Y otro elemento, cómo debe ser el manejo de las tarjetas de crédito, más allá de la tasa que se tenga, porque también mucha gente está pagando y pagando con tarjeta de crédito, porque algunos creen que es parte de su salario cuando en realidad es una extra que tiene, que se le ha brindado. Entonces es importante poder aconsejarle cómo debe, aunado a lo que ya nos has planteado, cómo manejarse, si es bueno pedir ampliaciones de plazo de las deudas que se tienen, si me lo ofrecen, si tengo algún dinero invertido, sacarlo, aunque sea muy poquito, cómo invertir. Un poco ese entorno en esta parte final del programa con nuestro invitado, don Pedro Aguilar Moya, economista y máster en riesgos. Adelante, don Pedro.
Sí, gracias, don Fer. Ahí nada más con el último tema, y que me parece que cuando tocamos el tema del crédito al emprendedor, para cerrar esa parte, ahí es donde uno ve cómo es necesario que haya un triángulo que se ponga de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha a un emprendedor que se queja y dice, ¿para qué voy a pedir el crédito con ese montón de cosas que me piden? O sea, en cambio, a fulanito y sutanito se los dan en cuestión de horas. Entonces, si creo que si uno tiene una propuesta de negocio seria, que uno quiere emprender, que uno quiere hacer las cosas bien, sí tiene que tomarse también la responsabilidad de ir y buscar asesoría en una institución y tratar de cumplir con ciertas cosas mínimas. ¿Ok? Eso es un compromiso que tiene que tener uno. Requisitos que las mismas organizaciones tienen que tener a veces no porque quieran, sino porque también hay un marco regulatorio que se las exige, ¿verdad? Entonces ahí vuelvo a la otra. Esos son la responsabilidad de la persona o de la empresa. Las entidades financieras creo que tienen que segmentar mejor a dónde canalizan los recursos, efectivamente, pero también aquí algo que no se ha tocado, la regulación que tenemos, ¿verdad? Yo creo que tenemos una regulación que y no tiene por qué saberlo en este momento, porque yo creo que es un proceso donde todo el mundo está aprendiendo, pero hay que entender cómo nos va a regular en medio de esta coyuntura en la que estamos, que ha venido haciendo algunos cambios, ¿verdad? Pero esos cambios se van a agotar en algunos meses para ver cuál va a ser las nuevas reglas con las cuales las entidades pueden asumir riesgos ahora sí y dar crédito. Y dar crédito. ¿Por qué? Porque también yo que soy cercano a entidades financieras, he visto que en media pandemia es cuando más los ponen a trabajar, ¿verdad? Y a que les den indicadores y hacer análisis. Inclusive en la nueva normativa de riesgo de crédito para las entidades financieras que está en consulta, que implica un montón de trabajo que hay que hacer que no tiene nada que ver con la pandemia, ¿verdad? Sino que es parte de la misma regulación, cosas que uno pensaría, ¿por qué ponen una cosa de esas en este momento? Yo más bien le diría a las cooperativas, a los de los bancos, no, tratemos de ver cómo sacamos a flote, de dirigir bien esos créditos que hablamos ahora a esos emprendedores. Yo creo que la regulación debe estar facilitando eso en este momento, no más bien poner cargas regulatorias adicionales. Entonces yo creo que ahí es parte de la construcción. Con lo que mencionaba doña María Luisa, yo creo que hay un tema con el tema de los trabajos y demás. Lamentablemente, don Fernando, y esto no es producto del COVID, y lo hemos compartido también en otros foros, el que el desempleo no baje, supongamos que estamos sin pandemia, el que el desempleo no baje sustancialmente, no es culpa de este gobierno, ¿verdad? Y con eso no le eximo responsabilidad, sino lo que Costa Rica tiene un problema de desempleo estructural. ¿Qué es eso? Que los puestos que se hacen en ciertos sectores no están hechos para esa mano de obra que está desempleada en otro sector. Entonces, ese es un problema de largo plazo que no es tan sencillo de solucionar y se necesita una estrategia país, que eso posiblemente son muchos años que hay detrás. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo he visto transnacionales estos días y uno a veces lo comparte también por si le puede ayudar a alguien que contrata, una transnacional que contrata 350 personas o 50 personas, claro, pero te exigen tener título, ser bilingüe y tener buena conexión a internet. Entonces la gente que tenemos en las zonas rurales tal vez tenga el bachillerato secundaria, pero no es bilingüe y el acceso a la conexión que tiene no es muy bueno. Entonces los que pueden trabajar en un lugar no necesariamente son los que el mercado está satisfaciendo. Entonces va a ser muy interesante en esta nueva reconfiguración. Vea que también hay mucha tendencia nacionalista hoy por hoy, empezando por los países, por las potencias mundiales, los conflictos que han habido entre Estados Unidos, China, todo eso ha llevado como que está confrontada la globalización, desarrollo hacia afuera, hacia adentro. Yo creo que es un complemento de los dos. Es un complemento de los dos. Entonces yo creo que hay sectores muy vulnerables. Hay una cosa y sin meterme en esos términos porque no son los míos, que se usa mucho, que es la famosa discriminación positiva, cuando usted tiene reformas para apoyar a grupos vulnerables, ¿verdad? Que de alguna manera como que, entre comillas, los favorece, pero lo tiene que hacer para que dejen de ser discriminados y para que puedan salir adelante. Económicamente hablando, la analogía que yo digo es, hay sectores que sí necesitan una mano hoy por hoy más que nunca, pero es que tiene que ser una mano bien canalizada, y usted mencionó una palabra clave ahí, ahora, que fue la palabra seguimiento y asesoría, y ahí el seguimiento y asesoría de todos esos emprendimientos, porque si no se mueren en el camino muy fácil.
no se mueren en el camino Don muy Pedro, fácil. ahora que decía usted este tema de empleo, yo recuerdo hace 10 años y alguna gente con lo que lo comenté me trataba de soñador o de loco. Usted ve lo que hacen los grandes equipos de fútbol, especialmente digamos el fútbol inglés. Se fijan en un joven talento de 12 años, 13 años, se lo llevan con todo y su familia y lo forman para que juegue con el equipo o para venderlo. Ya eso es una decisión comercial. Nosotros, yo planteaba hace 10 años que teníamos que hacer ese gran esfuerzo de construir eso para las empresas que estaban esperando afuera venir a Costa Rica. Y era ir a buscar los mejores talentos de los colegios, ofrecerles beca, orientarlos dónde estudiar, buen inglés, buena informática, en una negociación con esas empresas diciéndole, bueno, vengan hoy y en 3 años hay tantos, en 5 años tanto. Se firmaba un acuerdo con los padres como tutores de estos menores de edad para que tuvieran un empleo. Y hoy usted lo decía, anuncian 3,000 empleos y se mueven unos de Amazon para ir a trabajar a otros, porque mejor, pero es muy poca la cantidad de gente nueva que tiene acceso y es por esa construcción. Hace muchos años, y parece un juego de palabras que yo siempre vengo repitiendo ya hace más de, me preocupa porque 5 o 10 años, y es que hemos hablado de igualdad de oportunidades. Yo creo que ahora es igualdad de posibilidades, porque muchas oportunidades hay distintos escenarios de préstamos, pero ¿cuánta posibilidad tengo yo de conocerlos y de accesar a ellos? Claro, cuando uno se propone hacer esto, la gente dice, tiene que hacerlo de gratis, ofrecer ese servicio, y pues la verdad, hace 10 años era una locura, hoy, porque es un proceso, usted lo dijo, no es rápido, no es de la noche a la mañana. Usted no prepara a un buen futbolista, a un buen profesional, a un buen economista, a un buen abogado en 2 años. La experiencia y la construcción de muchos temas, y más si es en el campo joven. Pero ¿cómo nos cuesta, don Pedro, como país? Y aquí yo creo que eso ha sido repetitivo en este programa porque lo creo abiertamente. ¿Cómo nos cuesta hacer las cosas bien? Entonces ya nos funcionó un poquito, bueno, que ahí camine, que ahí camine. Entonces Banca para el Desarrollo, salimos con 5 casos, pero ¿y los otros 10? ¿Y quién les dijo cómo se hace una página web? ¿Y quién les dijo cómo hacer un simple móvil? Ah, no, vaya, juéguesela, esa no es parte nuestra. Y llega la regulación y le dice, no señores, ustedes bancos públicos, banco público no estatal como el Banco Popular, cooperativas, usted no puede gastar dinero en eso no le compete a usted es solo intermediario financiero. Y es cuando tenemos, al igual que muchos temas, en el caso de la supervisión financiera, una supervisión desfasada, no modernizada. Total. Correcto. Y además todavía con el vestigio de cuando no era su jefe, sino que era la autoridad reguladora, que tenía sus oficinas muy cerca de la Soda del Parque, ahí donde don Francisco Flores, en la parte de atrás del extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago, que eran policías. Y entonces todavía, y eso no voy a repetir, que superintendentes me lo han dicho, no pierden esa noción policial y entonces no construyen, entonces critican a una auditoría que trabaje con la empresa, porque quieren que sea la auditoría de garrote en mano, viendo lo malo y no construyendo el negocio, don Pedro. Sí, y bueno, yo creo que esa sería como una de las grandes conclusiones de lo que estamos conversando. Porque, don Fernando, le doy un ejemplo y vuelvo al sector cooperativo. Toda la gente de las dirigencias que yo conozco es gente proemprendedor, es gente que realmente quiere canalizar recursos para poder ayudarle a un montón de sectores o asociados que lo necesitan. Estoy completamente convencido de eso. Es parte de las mismas del ADN del sector. Pero si a mí, como consultor de riesgo, me dicen en este momento, Pedro, tenemos la iniciativa de condonar pagos, o no condonar, atrasar pagos de cuotas de crédito de todos nuestros asociados durante 3 meses,
yo les diría, bueno, si ustedes hacen eso, posiblemente van a entrar en un problema de liquidez, se van a tambalear y pueden quebrar la organización fácil, fácil. Entonces, a veces dicen que el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Entonces, uno tiene que ser muy, muy cauteloso en las decisiones que toma. Entonces, ¿hay que ayudar? Sí. ¿Es parte de la estrategia? Sí. ¿Es parte del manejo inclusive de los mismos valores, de la misma reputación? Sí. Pero entonces, ¿dónde queda el papel del regulador? ¿Dónde queda el papel del regulador? ¿A dónde nos va a llevar la regulación en los próximos meses? Es muy importante porque eso va a condicionar las decisiones de las entidades financieras, que pueden hacer más engorroso o más fácil que el crédito llegue a quienes realmente lo necesitan. Yo creo que ese es un canal de transmisión importantísimo. Por eso es muy importante que todos los que están metidos en esta danza, ojalá puedan actuar como bloque para que puedan poner su posición de lo que es o no necesario de hacer. Y con esto no estoy diciendo que los reguladores deberían de saberlo en este momento, porque estamos en una coyuntura donde todo lo malo se activó. Lo que sí no puede, lo que a veces es un poco contradictorio, y se lo digo porque está pasando ahorita hay en consulta reglamentos que nada tienen que ver con pandemia, que ponen a trabajar más a las organizaciones, son un costo regulatorio y no va a agilizar nada del problema estructural que estamos nosotros conversando en este momento, que creo que es un tema medular. Nos deja un mensaje don Pedro, don Marco. Vamos a ver por aquí que no se me vaya el don Marco Otárola. Gracias por el programa y tener a tan excelente profesional. Don Pedro, ya en esta parte final de su programa en la esquina del parque, agradeciéndole por estas casi 2 horas que nos está acompañando, ¿qué recomendaciones finales para esta época en la que estamos? No solo económicas, yo creo que es válido en estos tiempos también recomendaciones de lo que uno se pone a filosofar de vida también. Aquí nos gusta mucho a este servidor, a veces se extralimita en esas divagaciones de lo que uno quisiera de la vida, pero creo que es un momento importante, estamos receptivos, estamos preocupados sin duda alguna. Hoy que hayamos tenido 310 casos en esto que se ha convertido también en las cifras del temor, hoy que hemos estado hablando de economía, de que si llegamos a X cantidad de casos, pareciera también que es un llamado de la atención de la inversión en los temas prioritarios, la inversión en obra pública, usted lo decía muy bien con don Rodolfo Méndez Mata, que se ha agilizado. Pareciera que es urgente también una inversión oportuna en la seguridad social. Sabemos de las finanzas de la caja, no como uno desearía, pero hoy por hoy pareciera que estamos necesitados de esa toma de decisiones. ¿Cómo cree usted que debemos los costarricenses y quienes habitamos en este país de enfrentar este momento? Porque también es importante, hay que tener memoria. Habrá un momento en el que tendremos que analizar lo vivido y que no digamos, no, ya eso pasó. No, habrá que hacer el análisis oportuno. Hoy muchos no se pueden hacer porque estamos bajo unas condiciones extremas, pero sí me gustaría en esta parte final, don Pedro, escuchar sus apreciaciones en torno a lo económico, lo social y lo que vive el país para los futuros años que esperamos, con ayuda de Dios, seguir hacia adelante como la gran nación que hemos hecho, que hemos tenido y que construyeron grandes hombres y mujeres en el pasado y que todavía algunos de ellos los seguimos cuidando en esta nuestra querida Costa Rica. Sí, don Fernando, muchas gracias. Yo creo que, primero que todo, desde el punto de vista económico, lo que a veces cuando uno va a dar actualizaciones económicas, estos últimos 6 semanas, uno no sabe si va a ir a contar si es una charla de sustos o de actualización económica, porque los escenarios se han venido dando de manera tan complicada que uno no quisiera como ir a contar otra historia. Pero sacando lo positivo de esto, y desde el punto de vista económico, yo creo que es muy importante, y eso hablo ya de la economía familiar, de la economía personal de cada uno. Seamos cautivos, hay que ser muy conservadores, pensar 2 veces antes de tomar una decisión importante, porque es posible que los meses que vienen, con o sin pandemia, a diferentes magnitudes, van a ser muy complicados para el país,
a nivel económico por problemas estructurales que tenemos y por problemas macroeconómicos. Entonces es un momento de cautela. Saliéndome de lo económico, yo creo que un día vi un reportaje muy, muy bonito porque decía los retos que ha sido esto, el tema del confinamiento en familia y todo lo demás. Gente que está acostumbrada a solo verse tal vez fines de semana y de un momento a otro, trabajar, estar con los niños, hacer todo de la casa, pelearse por el ancho banda al internet. ¿Qué reto era eso, verdad? Pero al final, después de que ponía un montón de cosas negativas, o no negativas, sino retos o temas, una de las grandes conclusiones que decía era, pero ¿qué hubiera pasado si esto no lo podemos pasar en familia? ¿Verdad? Me parece una conclusión muy valiosa. Entonces yo creo que es un momento no sabemos cuál es la nueva normalidad, ni en la parte económica, ni a lo que nos vamos a enfrentar. Lo que sí deberíamos de partir es que debemos de repensar en adelante cómo en general actuamos y tomamos nuestras decisiones económicas o no económicas. Por ejemplo, hemos hablado mucho del endeudamiento. Yo creo que las personas que les llegó este tema de la pandemia, independientemente si estaban endeudados o no están endeudadas, algo de conciencia sobre el futuro y ahorrar en el futuro tuvieron que haber tomado en cuenta. Entonces tal vez uno a veces que era más desprendido en algunas cosas tiene que empezar a valorar más sus ingresos, también valorar y va a la mano a valorar más a su gente cercana, ¿verdad? Ahora qué complicado es ahora no poderle dar la mano a alguien, no poderle dar un abrazo a alguien que uno se topa, ¿verdad? Y ya lo ve uno inclusive como una necesidad de algo que antes era visto común y que antes se hacía de manera como si fuera del día a día. Entonces yo creo que muy ordenados en las decisiones de finanzas personales, no es un momento de gastar de más, no es un momento de dejarse llevar por promociones, no es un momento tampoco de contaminarse de las noticias, hay que tener mucho cuidado con eso, escoger muy bien los medios de comunicación que siguen, porque eso puede ser un detonante a nivel personal, emocional en la gente, y eso como mecanismo de respuesta. Y pensando también, don Fer, en que esto tiene que continuar, en que la fiesta sigue, ¿verdad? La música no se ha apagado, solo que la tenemos sin músicos, ¿verdad? Pero ahí está la música todavía. Y llega un momento en que las empresas, las entidades tendrán que comenzar a sumarse con o sin miedo y salir adelante. Entonces, también es un momento de reflexión, no solo personal, sino también para repensar, reconfigurar. Ahora usted lo mencionaba y se me parece mucho la palabra innovación, el reinventarse. Aunque hoy tengamos un emprendimiento que está funcionando bien, hay que innovarlo, hay que hacerlo cada vez mejor, hay que hacerlo eficiente. Antes solo aceptábamos efectivo, ahora usamos Impemóvil, mencionaba usted. Entonces yo creo que esa reinvención es un buen momento para tenerla en cuenta. Si es la señora que vende empanadas o que está vendiendo casados, tal vez hoy le alcance para sostenerse, pero ¿por qué no pensar después en ir y ofrecer sus casaditos a 3 o 4 empresas? Yo cuando era asalariado, recuerdo que teníamos una señora que vivía muy cerca, donde toda la empresa le encantaba, es más, ya ni siquiera se esforzaba en promocionarse, porque todos los viernes sabía que por lo menos tenía 20, 25 personas que le hacían un encargo de su casado. Entonces, ni siquiera ya tenía que promocionarse. Después, ¿cuál va a ser el problema que tiene que solucionar un emprendedor de esos? Bueno, la logística. ¿Cómo hago una ruta, una distribución para pasar a dejar el pancito allá? Y si es por Cartago, y si es por Heredia, ¿cómo hago, verdad? Será otro tipo de problemas, y eso es parte de la formalización de un negocio, aunque no parezca. Y eso es algo que todos de alguna forma lo podemos hacer. Ojalá exista la madurez de nuestros líderes para poner en orden la casa en temas estructurales que nos faciliten esa toma de decisiones, pero como los mortales no podemos desde nuestros espacios hacerlo, lo que sí podemos hacer es tener la calma y tratar de enrumbar nuestras decisiones personales y familiares entre lo que quepa para poder llevar esto con la mayor calma posible. Bien con un negocio en tiempos de pandemia tampoco es pecado. Para esos que han tomado un emprendimiento, que le están haciendo las cosas bien, que no crean que tampoco todo va a ser igual, porque llegará un momento en que algo vaya a cambiar. Pero a veces también en los momentos de crisis se dan las oportunidades de los grandes negocios. No sea temeroso,
como dice don Pedro, revise toda la información en lo financiero, en lo que va a hacer, pero a lo mejor frente a la puerta de su casa, o más bien en su correo electrónico y en su pantalla está tocando un buen negocio. Cuidado también con los fraudes, con las estafas, pero pueden estar teniendo muchas cosas a su alrededor. Don Pedro, como nos dice doña Grace Badilla, excelentes conclusiones la de don Pedro. Gracias por darnos la oportunidad de contar con profesionales, igual doña Rosa Soto. De verdad yo quiero agradecerle a don Pedro este tiempo y estas valiosas recomendaciones. Me quedo con una en especial. En familia sabemos responder en este país a los grandes problemas. En familia, aunque a veces no juntos en la casa, pero sintiéndonos familia igual como país, vamos a poder responder a tantas necesidades, ser solidarios, tender la mano y poder construir un mejor futuro. Don Pedro, muchas gracias. Gracias, que no sea Fernando. que sea la primera, pero no la última, aquí en la esquina del parque, y que pronto vuelva la salsa. Seguimos en la esquina del parque. Hoy, eso sí, la próxima vez que venga yo, antes de que empiece el programa, porque estaba en sintonía del canal, me tenían bachata. La próxima, que usted sepa que Para yo la vengo próxima metiendo le tenemos salsa. salsita o son cubano, algo así, algo de lo nuestro. Un abrazo a todos. Le vamos a cumplir. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos sintonizado en esta tarde de sábado. De verdad, cuídese mucho. Cumplamos las medidas que nos piden nuestras autoridades. Llegará un momento para cuestionarlas. Hoy nos toca aportar como país. Yo de verdad lo espero el próximo sábado al ser las 3 de la tarde aquí en la esquina del parque para que tengamos otro tema de interés cantonal, nacional o internacional y donde usted mediante sus mensajes y comentarios también participe con nosotros. Soy Fernando Fay, le deseo un feliz fin de semana, cuídese mucho, Dios bendiga a Costa Rica, hasta la próxima. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.